Shalom a todos los hijos de Israel en la dispersión, a la casa de Israel, Efraín, al remanente que en estos tiempos el Eterno está restaurando y buscando a través del Mesías de Israel. Y hoy quiero tocar un tema que realmente se está hablando mucho en este tiempo, ¿sí? Y que el Eterno está revelando, ¿sí? Y está trayendo a la vida de cada uno de sus hijos que componen la asamblea o la congregación de los primogénitos de la promesa, el remanente de los últimos tiempos, en esta restauración final. Y hoy vamos a hablar de un pasaje que se encuentra en el libro de Bereshit, de Génesis, más precisamente en el capítulo 6, versículo 3. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el inicio hasta el final de este video, porque realmente es uno de los misterios más hermosos y más profundos que el Elohim de Israel nos permite conocer y que son parte de nuestra edificación, ¿no? En este proceso de santificación. El pasaje dice lo siguiente: no contenderá mi ruaj, mi espíritu, para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Aquí vemos una afirmación, ¿sí? Y en orden imperativo, ¿sí? Muy enfática por parte del Eterno, en donde establece, ¿sí? Que los días del hombre, del género humano, del ser humano sobre este mundo no serán más o no irán más allá de 120 años. Pero ¿cómo tomarlos? ¿Sí? Literalmente, simbólicamente, siempre han existido desde la antigüedad y podemos encontrar numerosos ejemplos en el Tanaj de personajes que vivieron más de 120 años. Y la pregunta que cabe hacernos es: ¿a qué se refiere exactamente el Eterno con que 120 años serán los días del hombre sobre este mundo? El libro de Tehilim de Salmos dice que una generación dura 70 años y que los años más robustos son 80, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder tomarlo? ¿Tomarlo simbólicamente? ¿Tomarlo literalmente? ¿O ambos? Y para poder entender, ¿sí?, lo que el Padre nos está hablando o nos quiere revelar, ¿sí?, de manera profunda en este pasaje, debemos conocer lo que se denomina el misterio de la Shemitah y de los jubileos, ¿sí? ¿Qué es esto de la Shemitah y los jubileos? Para eso vamos a ir a la escritura, al libro de Vayikra, Levítico, y al libro de Shemot, de Éxodo. El Eterno dijo lo siguiente: y dijo Elohim a Moisés en el monte Sinaí: dile a los hijos de Israel, cuando lleguéis a la tierra que os di, la tierra descansará por y para el Eterno. 6 años la sembrarás y 6 años podarás sus viñas y recogerás su fruto. Pero en el 7º año será el reposo, el Shabbat del Eterno. Y contarás 7 sábados de años, o sea, 7 veces 7 años, 49 años en total. El día 10 del mes 7º, es decir, el día del perdón, Yom Kippur, harás resonar la trompeta por toda la tierra de Israel. Santificarás el año 50 y proclamaréis en toda la tierra la libertad de todos sus habitantes. Será un año de jubileo o yobel de libertad para vosotros. Devolveréis a cada hombre lo que le pertenece y devolveréis cada hombre a su familia. Ese año no sembraréis ni cosecharéis lo que haya crecido espontáneamente,
ni tampoco recogerás vendimia. Por ser jubileo, Yobel, ese año será sagrado, Kadosh, para vosotros, los hijos de Israel. Este pasaje lo podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 25, del 1 al 5, del 8 al 12. Y vamos a ir al libro de Shemot, capítulo 23, del 10 al 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu producto, mas el séptimo año la dejarás descansar, y en barbecho para que coman los menesterosos de tu pueblo, y de lo que queda coman los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y con tu olivar. Estos preceptos que el Eterno establece en la Torá nos quieren enseñar el dominio absoluto, ¿sí?, del Elohim, del Dios de Israel, sobre la tierra y sobre todo lo que existe en ella, es decir, su soberanía y su señorío. Salmos 24:1. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Torá nos ordena, por medio de este precepto, el cese de la agricultura en la tierra de Israel, cada 7 años. Este Shabbat de la tierra, este descanso de la tierra, cada 7 años, se denomina Shemitah. Así como hay semanas de días, así también en la ecuación espacio-tiempo del Eterno existen semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese de actividades, así también Yahweh ha establecido que cada séptimo año sea de cese y de descanso para la tierra de Israel. Este precepto o este mandamiento, esta práctica, de alguna manera capacitaba o entrenaba a los israelitas en la mayordomía, ¿sí?, en la perfecta administración de los recursos naturales que el Eterno dejaba en sus manos, y los mantenía conscientes de que Yahweh tiene control total de la tierra, y que por lo tanto Él es el verdadero proveedor de las necesidades de los hijos de Israel, y el dueño original de todo lo que en ella habita por ser el Creador. Por ende, así como sus hijos reposan en el Shabbat, la tierra y todo lo que en ella existe también deben tener un reposo conocido como Shemitah. Esta ordenanza de la Shemitah le ordena al pueblo hebreo que deje de trabajar sus campos cada 7 años, con la promesa de que, de alguna manera, divinamente, Elohim les proporcionará todo lo que necesitan y suplirá sus necesidades. Así como Shabbat, Shemitah es un medio para reconectar todo a la fuente divina, ¿sí?, para confiar plenamente en nuestro Hacedor. Con la Shemitah, el Padre trae un reposo a la tierra y cambia absolutamente nuestra manera de ver las cosas, ya que obliga al ser humano y a nuestra alma a ser consciente de que todo, absolutamente todo, pertenece al Eterno. Todo es por Él, en Él y para Él, y todo también es de su Hijo muy amado. Durante este séptimo año de reposo de Shemitah, el pueblo de Israel debía dejar sus campos, viñedos y huertos abiertos libremente para los que menos tenían, para los pobres. Y en el transcurso de ese año, la tierra pertenecía, en efecto, a todo el mundo, porque el dominio absoluto volvía a su dueño original, el Elohim de Israel. Además, hay algo muy particular en el año de la Shemitah. Todo aquel que tenía una deuda quedaba liberado, exento de pagarla. Es decir, que las deudas cada 7 años en Shemitah eran perdonadas. Y todo acreedor tenía que perdonar la deuda a aquel que le debía. Todo crédito era saldado, toda deuda era cancelada, pagada, es decir, borrada. Porque el Eterno no quería que los hijos de Israel, sus hijos, vivieran endeudados. Shemitah no solamente es un año de reposo para la tierra, sino es un año de perdón, de remisión también para las deudas. El milagro o el misterio de la Shemitah radica en que el Eterno quiso que el pueblo de Israel no se comportara como lo hacía el resto de los agricultores de las naciones.
Por eso les ordenó que trabajaran la tierra durante 6 años, y en el 6.º año incrementó la cosecha para que alcance para los siguientes 3 años. Y de esta forma los ojos de los israelitas estaban dirigidos hacia Yahweh, su mirada puesta en el Creador. Así como lo hicieron en el desierto, cuando recibían el maná diariamente, pero el 6.º día el Eterno daba una doble ración, una doble porción, ¿sí? El día anterior a Shabbat. De la misma manera, la esencia del año sabático o Shemitah consistía que ellos no trabajen la tierra, no siembren y no cosechen, y solo confíen en el milagro que Yahweh les iba a dar, haciendo que la cosecha del 6.º año les alcance para 3 años consecutivos siguientes. El misterio de la Shemitah también nos enseña a reafirmar nuestra fe, nuestra emuná, nuestra bitajón, nuestra confianza en el Hacedor, en el Creador, entendiendo que si cumplimos sus ordenanzas y mandamientos, Él derramará sus promesas sobre los hijos de Israel. Levítico 26, 3 y 4. Si con mis leyes se encaminaran y mis ordenanzas observaran, las cumplirán. Yo daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará su producción, y los árboles del campo darán su fruto. Por eso Israel entendía que todos los frutos, ¿sí?, toda su cosecha que crecen en el año de Shemitah, en el 7.º año, son santos, son kadosh, provienen directamente del Creador. Durante este año, el 7.º, el año de la Shemitah, todos los productos, todos los frutos, los vegetales que crecían en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos puedan acceder libremente a ellos, puedan comer de ellos y llevar a casa todo lo que necesiten, ¿sí? Así que la Shemitah, o este año sabático o 7.º año, ¿sí?, o este reposo cada 7 años, tiene los siguientes propósitos. Por un lado, recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino a Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por otro lado, obligar, ¿sí?, a quien trabaja la tierra a ejercer su fe, su confianza, ¿sí?, solamente en la providencia divina para su sustento. Y por otra parte, en ese tiempo, darle tiempo a los campesinos, a los que trabajaban, a dedicarse a lo espiritual, ¿sí?, poner su mirada en las cosas del Eterno, ¿sí?, estudiar la Escritura, ¿sí?, y disfrutar de la compañía de su familia. Quiero que no te olvides del pasaje que estudiamos al principio de este video, Génesis 6.3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Continuando con el capítulo 25, ¿sí?, versículo 8 del libro de Vayikra de Levítico, nos encontramos con otra cuenta muy particular, aparte de Shemitah, el 7.º año de reposo, y tiene que ver con el Yobel, más conocido como el jubileo. El pasaje dice lo siguiente: contarás también 7 Shabbats de años para ti, es decir, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 Shabbat de años, 49 años. Después del año de Shemitah, en el año número 50, se anuncia que es año de jubileo, Yobel, es decir, 7 veces 7 años, con el sonido de trompeta, de shofar. Lo particular es que prácticamente las mismas leyes, ¿sí?, o decretos que se aplicaban, ¿sí?, en la práctica de Shemitah, también aplican sobre el año de jubileo. En este año de jubileo o de Yobel, toda la tierra debe retornar a la división original que poseía en tiempos de Josué, y se liberaban todos los sirvientes israelitas contratados y los esclavos, aunque no hayan completado sus años de servicio. Al sirviente hebreo, ¿sí?, no se le puede encaminar o encargar ninguna labor denigrante, innecesaria o extremada difícil en el año de jubileo, es decir, estaba exento de toda tarea, y no se lo puede vender tampoco ni comerciar en el mercado.
eran liberados. Podemos ver, ¿sí?, que la Torá nos enseña que hay las siguientes cosas que deben suceder en el año de Yobel, en el año de jubileo o en el año número 50. Por un lado, habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Será un año de jubileo con toque de shofar. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que se hizo, ¿sí?, con los hijos de Israel, con las tribus de Israel, en el tiempo de Josué. Por otra parte, cada uno volvía a su familia, ¿sí?, y además no se puede cosechar. Ese año de Yobel es un año Kadosh, un año sagrado, santo. Así que podemos ver que el Eterno estableció una doble cuenta, ¿sí?, para los hijos de Israel. Por un lado, un Shabbat cada 7 años, conocido como Shemitah, para el reposo de la tierra, donde vuelve su creador. Y por otro lado, ¿sí?, cada 50, un jubileo o un Yobel que anuncia libertad, ¿sí?, a los cautivos, a los esclavos. Estos años de Shemitah y de Yobel aluden, ¿sí?, asombrosamente a la era mesiánica. El Eterno quiere mostrarnos algo, ¿sí?, con esta cuenta muy particular sobre el reino del Mesías de Israel, ¿sí?, al igual que el Shabbat semanal. El Shabbat semanal, ¿sí?, lo dedicamos al estudio de la Torá, a la alabanza del Eterno, ¿sí?, y es en un sentido una sombra del milenio, de la era mesiánica. Apocalipsis 26. Estos serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Un día, el día de Shabbat, un día de reposo. De igual manera, el año de Shemitah presagia al reino mesiánico, es decir, ese Shabbat, ese milenio con que el Mashiach, el séptimo día, ¿sí?, establecerá el reposo para el pueblo del Eterno, para sus escogidos y para este mundo, tal como se expresa en la Torá con respecto a la Shemitah, el séptimo año de descanso para la tierra. ¿Recuerdas el pasaje que citamos al principio? No contenderá mi ruaj, mi espíritu, el espíritu del Eterno, para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Cómo interpretarlo a estos 120 años? ¿De manera literal, simbólica o ambas? Recordemos siempre que el Eterno siempre nos habla en términos absolutos y no relativos. Y sus palabras son perpetuas, y sus promesas también. Y todo lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Para entender este misterio, debemos comprender el misterio de la Shemitah y del jubileo, o del Yobel, ¿sí? Si de alguna manera, ¿sí?, tomáramos estos 120 años e hiciéramos una proyección por los años de jubileo, de libertad, nos toparíamos con 6000 años en los cuales el hombre tiene señorío sobre esta tierra, es decir, 120 años. 120 años, según el libro de Bereshit y según el Eterno, son los que se le ha conferido al hombre para que señoree la tierra y todo lo que hay en ella, para que la trabaje. Pero al día séptimo, en el año 7000, en ese séptimo día, todo debe volver a su dueño original, tal como lo marca Shemitah. Ese séptimo día es ese milenio, ese reposo, ¿sí?, ese Shabbat con Mashiach. Una semana será cumplida, porque en 6 días el Eterno creó el mundo y también el séptimo día descansó. Y así también todos los escogidos reinaremos con Mashiach el séptimo día. Toda deuda será cancelada y la posesión de esta casa, de este mundo, retornará a aquel que tiene el poder para revestirla nuevamente de su gloria. Porque la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. Ageo 2:9.
porque tu deuda y nuestra deuda ha sido cancelada. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.